Mi nombre es Brandon Esaú Ribeiro Antí, soy de la sección C de la carrera de Derecho. En esta ocasión me tocó hablar sobre el gran Cayo Julio César. Bueno, Cayo Julio César nació en el año 100 a.C., aunque algunos citen el 102 como su año de nacimiento. Su padre también, Cayo Julio César, fue un pretor que gobernó toda la provincia de Asia, y su madre, Aurelia Cota, era una noble de nacimiento. Ambos se alinearon a la ideología popular en Roma, que buscaba la democratización del gobierno y más derechos para las clases bajas en Roma. A lo contrario de la facción Optimate, que buscaba la superioridad de la nobleza y de los valores tradicionales en Roma. Y esto aquí favorecía a las clases altas, o sea, a las clases superiores en Roma. Cabe mencionar que los populares y los optimates no eran partidos políticos en conflicto entre ellos, sino ideologías políticas que las personas cambiaban sin importarles la clase en la sociedad. Este concepto de pedirle ayuda a la gente en lugar de solicitar la aprobación del Senado o de los otros patricios funcionaría muy bien para Julio César a lo largo de su vida. Juventud y servicio militar de Julio César. Cuando Julio César tenía 16 años sufrió un golpe duro, ya que su padre murió y él se tuvo que convertir en la cabeza de su familia, decidiendo así que se le tuvo que meter al sacerdocio, ya que a él le pareció la mejor opción tanto para él como para su familia. Y logró ser nominado como Flamen Dialis. ¿Qué es un Flamen Dialis? Era un sacerdote de Júpiter, sacerdote supremo de Júpiter. Fue ahí, ya como sacerdote, Julio César tenía que estar casado con una patricia. Entonces tuvo que romper el compromiso con una plebeya que era su pareja en ese entonces, y se tuvo que casar con Cornelia. Cornelia era hija de un miembro influyente y muy importante de los populares, Lucio Cornelio Cinna. Se dice que cuando Sila se autoproclamó dictador en Roma, inició una matanza, una purga sistemática hacia sus enemigos y también hacia los que apoyaran a la cultura popular en Roma. Entonces, en ese momento, todos empezaron a huir. Un punto muy importante es que César fue atacado y es por eso que huyó de Roma. Al huir de Roma le pusieron una sentencia y gracias a la familia de su madre la sentencia fue revocada, pero aún así le quitaron su puesto como sacerdote y le quitaron también las propiedades y a su mujer también le quitaron la dote, a Cornelia. Y fue ahí cuando César, al verse que no tenía sustento para sí mismo ni para su familia, decidió meterse al ejército. En el ejército demostró ser un soldado eficiente, capaz y con alto liderazgo. Incluso fue premiado con la corona cívica por salvarle la vida a una persona en batalla. Después de eso fue promovido a encargarse de una flota de barcos en Bithynia. Al igual que de soldado, demostró ser muy eficiente y capaz. Fue ahí cuando decidió regresar a Roma, ya que Sila había muerto. Y en Roma fue a probar suerte como orador. Un orador es un abogado actual.
Como orador también demostró ser muy eficiente y capaz, siendo un orador muy elocuente y querido en Roma. Ya en el año 75 a.C., cuando Julio César se dirigía hacia Grecia en su barco, fue secuestrado por unos piratas, lo cual los piratas lo habían secuestrado para cobrar un rescate por él. Y cuando los piratas le dijeron que iban a cobrar 20 talentos por él, César enojado les respondió que al menos él valía 50 talentos. Entonces fue ahí que los piratas esperaron a que llegara su rescate, y mientras Julio César estuvo ahí, mantuvo una buena relación, estuvo bien con los piratas. Incluso un día rápidamente les comentó que cuando lo liberaran, él los iba a matar a todos ellos. Y esa amenaza los piratas le tomaron como una broma, empezaron a reírse en ese momento. Cuando llegó el día de su rescate, Julio César dijo exactamente lo que dijo que haría. Mató a los piratas, pero no crucificados como les había dicho, sino que los mató decapitados, debido a que los piratas habían tenido un buen trato con él y se habían portado bien con él durante su cautiverio. Esa palabra de Julio César de decir exactamente lo que hará se convirtió en algo muy propio de él. Se dice que César, de regreso a Roma, fue escogido como tribuno militar. Unos días después de que él llega a Roma, su esposa Cornelia muere debido a una enfermedad. Tiempo después, César conoce a una chica. ¿Quién era esta chica? Era Pompeya. Pompeya era una rica nieta del dictador Sila. Julio César, tiempo después, se casa con Pompeya. Esto hizo que Julio César subiera de provincia en Roma y le dio bastante prestigio para apoyar efectivamente a Canio Pompeyo para general, conocido después como Pompeyo Magno. Se dice que durante este tiempo Julio César se hizo muy amigo del hombre más rico de Roma, conocido como Marco Licinio Craso. Se dice que Craso ayudó a financiar las elecciones de Julio César para el puesto de Pontífex Maximus, que al final, en el año 63 a.C., Julio César ganó las elecciones, y en el 62 es electo como pretor. Más adelante, Julio César se divorcia de Pompeya, debido a que Pompeya estuvo involucrada con otro hombre en un problema de infidelidad. Después de que Julio César se divorciara de Pompeya, se dirige hacia España como pretor, o sea, como gobernador de Hispania. Al momento de que llega a España, Julio César vence con éxito a todas las tribus enemigas, ganándose así el respeto de sus tropas por su gran desempeño en el campo de batalla. No obstante, es premiado por un consulado por el Senado. Ya cuando César regresa a Roma con todos los honores, en el año 60 a.C., hace un acuerdo político con Craso y Pompeyo, el cual es llamado el primer triunvirato. Julio César también se casa nuevamente con Calpurnia, la hija de un senador popular, de un importante senador popular, y casa a su hija Julia con Pompeyo para consolidar cada vez más su trato. Y así es como gobernaron estos tres hombres: Julio César como cónsul, apoyando las medidas favorecidas por Pompeyo,
y Craso en el Senado. Julio César también da como iniciativa una legislación y no apoya al sentimiento optimate y tampoco a la distribución de tierra a los pobres. Todo esto en un punto de vista hacia el futuro. Estas medidas que Julio César implantó en este momento son favorecidas por la riqueza de Craso y los ejércitos de Pompeyo, cerrando así el primer triunvirato. Cabe mencionar que mientras Julio César trabajara o estuviera en el sector público no podría ser procesado por sus enemigos optimates, pero en el momento de que su consulado terminara, tendría que ser procesado por sus enemigos optimates, debido a sus faltas legales que había cometido anteriormente. Julio César también estaba endeudado tanto financieramente como políticamente con Craso, y es ahí cuando planea buscar una nueva conquista, y es aquí donde entra la conquista de la Galia. Fue ahí cuando Julio César, al ver la riqueza que le traería la conquista de la Galia, decidió marchar fuera de Roma con sus legiones y se dirigió hacia la Galia, donde derrotó a todas las tribus enemigas como lo había hecho en España. También Julio César, al enterarse que las tribus germánicas estaban amenazando con atacar, decidió construir un puente sobre el río Rin con el que marchó con sus legiones, y como una obra de fuerza decidió desmantelar el puente. Esto los germanos lo tomaron como una gran señal de poder y decidieron no atacar. Después, Julio César derrotó a las tribus del norte. Era la primera aparición de Roma en las Islas Británicas. En la batalla de Alesia en el 52 a.C., Julio César venció al líder galo Vercingetorix y se proclamó como el ganador de la conquista de la Galia. Ahora regresaría ya a Roma como soberano y con una gran riqueza acompañándolo. Al momento de llegar a Roma, el primer triunvirato ya se había desintegrado, ya que Craso había muerto en la batalla de los Partos en el 54 a.C. y su hija Pompeya también murió ese mismo año en el parto. Sin Craso y sin su hija atándolo a Pompeyo, Julio César decidió aliarse a la facción optimate, ya que era el único poder militar y político en Roma. El Senado declaró que Julio César debería desertar como líder de la Galia y debería regresar a Roma como un ciudadano normal, para que pudiera ser procesado y juzgado por sus delitos cuando era cónsul, a lo cual César no quiso. Al momento de que Julio César cruza el río de Rubicón, esto es considerado como un acto de guerra en Roma, ya que el Rubicón era la frontera entre la provincia de Galia y Roma. Ahí es cuando Pompeyo, en vez de enfrentar a las legiones de Julio César en batalla, decide escapar a España y luego a Grecia, donde es derrotado por la fuerza más pequeña de Julio César. Al momento de que Pompeyo escapa de la batalla, se dirige hacia Egipto, donde esperaba encontrar amigos de su época ahí, pero las noticias de las grandes batallas y la victoria de Julio César llegaron antes que él. Entonces los egipcios, pensando que los dioses favorecían a Julio César, mataron a Pompeyo como un acto de honorabilidad para Julio César. Al momento de que Julio César llega a Roma y se entera que
que Pompeyo está muerto, proclama indignación y se proclama como el único poder en egipcio. Se dice que en el tiempo que estuvo ahí, mandó a buscar secretamente a Cleopatra. Al momento de que busca a Cleopatra, se terminan aliando, ya que Cleopatra vio a Julio César como la mejor forma para regresar al trono en egipcio. Es ahí cuando las legiones de Julio César y el ejército egipcio se adentran en una batalla en el palacio egipcio. Durante esta batalla, Julio César y Cleopatra permanecen escondidos por 6 meses, esperando a que llegaran los refuerzos. Finalmente llegan los refuerzos y los llegan a ayudar, y ellos terminan victoriosos, derrotando al ejército egipcio. Se dice que después de esa reunión de Julio César y Cleopatra, se volvieron amantes, ya que Julio César hacía banquetes desde la noche hasta el amanecer. Ya en el año 47 a.C., Cleopatra dio a luz a su hijo, quien era Ptolomeo César, conocido más como Cesarión, y lo proclamó como único heredero y sucesor al trono. En ese tiempo, Fernández, hijo de Mitrídates, fomentó una rebelión en el este, la cual César, al enterarse, tuvo que ir a aplastar con sus legiones. Posteriormente, César venció a las tribus y a los pueblos, y se dirigió con sus legiones a través de Asia Menor, donde también derrotó a las tribus y a los pueblos. Y después de eso, César centró la atención hacia sus enemigos en Roma. Fue ahí en la batalla de Tarso, donde Julio César venció a todo el ejército de la fracción Otimate en el 46 a.C. Y en julio de ese año, Julio César regresa a Roma con todos los honores, como victorioso. Y ahí es cuando empiezan las reformas de Egipto y Roma, ya que al momento de que Julio César lleva a Cleopatra y a Cesarión a Roma, Cleopatra piensa que Julio César va a reconocer a Cesarión como su único heredero al trono, pero no es así, ya que Julio César reconoce a su sobrino Cayo Octavio Turino como su único heredero al trono, pero a Cleopatra y a Octavión les consigue una casa en donde vivir cómodamente, que él visita muy frecuentemente. Posteriormente, Julio César es elegido como dictador perpetuo en Roma. Es ahí donde Julio César se vuelve mucho más poderoso en Roma, ya que no pedía la aprobación del Senado para nada, solo les decía qué leyes quería para él y qué era lo que él quería. Se dice que durante ese tiempo, durante su tiempo de dictador, Julio César gobernó muy bien en Roma y fue un tiempo próspero. Pero sin embargo, los del Senado creían que Julio César se podría volver más poderoso de lo que ya era y ya no podría necesitar ni el Senado ni de alguien más. Es por eso que es donde se empiezan a preocupar, y es aquí donde proviene la muerte de Julio César. Es ahí cuando los senados empiezan a tener como miedo, ya que pensaron que Julio César podría llegar a tener el poder de un rey sobre Roma. Es ahí cuando deciden asesinarlo los senadores, el 15 de marzo
del año 44 a.C. ¿Dónde lo asesinaron? Lo asesinaron en el pórtico de la Basílica de Pompeyo Magno. Según los historiadores, fueron más de 60 asesinos. Entre ellos se encontraba Marco Junio Bruto y la segunda opción para ocupar el trono de Julio César, que era Cayo Casio Longino. ¿Cómo asesinaron a Julio César? A Julio César lo asesinaron con 23 apuñaladas en el abdomen y en otras partes del cuerpo. Posterior a eso, murió en la estatua de Pompeyo. Lo que pasó después de su muerte es que los asesinos no tenían un plan de lo que pasaría después de la muerte de Julio César. Y es ahí donde cometen la primera equivocación, que es dejar vivir a Marco Antonio, el primo y mano derecha de Julio César, ya que les quitaría la opinión popular a los asesinos y conspiradores de Julio César y se aliaría con Octaviano para derrotar a las fuerzas de Bruto y Casio en la batalla de los Filipos en el 42 a.C. Posterior a eso, Marco Antonio se uniría a Cleopatra de Egipto y también consideraría que Octaviano presenta una gran amenaza considerable para Roma. Y es ahí cuando los antiguos aliados se enfrentarían en una batalla final. Las fuerzas de Marco Antonio y las de Cleopatra contra las fuerzas de Octaviano, las cuales en esa batalla perderían las fuerzas de Octaviano y Cleopatra. Posteriormente, un año después de esta batalla, Cleopatra y Marco Antonio se suicidarían. Octaviano, al enterarse del suicidio de estos dos, ordenaría asesinar al hijo de Cleopatra, Cesarión, ya como el primer emperador romano. Muchas gracias. Esta ha sido mi exposición sobre el gran Cayo Julio César y espero que les haya gustado. Le dejo la palabra a mi compañera Daniela. Buen día, licenciada, buen día, compañeros. Mi nombre es Daniela Alejandra Briones Pérez, el cual soy alumna de la sección C y formo parte del grupo número 1, el cual tenemos destinado a hablar sobre la dinastía de Julio Claudio. En este caso, a mí me ha tocado exponer acerca de Augusto. Augusto es el mejor emperador de Roma. Para el marzo del año 44 a.C., Roma era un caos. El dictador Julio César había sido asesinado y nadie, ni siquiera quienes lo mataron, sabían qué ocurriría tras su muerte. El futuro de Roma era incierto. Frente a una machedumbre, Marco Antonio Leal, mano derecha de César, leyó públicamente su testamento en la plaza principal de Roma, el cual era, como era de esperar la ciudad, le heredó muchos regalos, pero el dictador llegaría a su riqueza personal y, más importante, aún su apellido a su familiar masculino más próximo, su sobrino, nieto e hijo adoptivo de Octavio, Augusto, un total desconocido para los romanos. Así comienza a escribirse la vida y el legado del hombre que convertiría a Roma de una antigua república a uno de los imperios más prósperos, grandes e influyentes de la humanidad, que ha conocido. Muchos aclaman a Augusto como un gran líder, un visionario, un gran constructor, pero otros tantos lo condenan al acusarlo de ser tan despiadado y sanguinario como Hitler y Stalin. Entonces, ¿quién es este personaje capaz de levantar tantas encontradas pasiones? Entonces, es así. Para ello, conozcamos de cerca la vida de Julio César Octavio Augusto,
mejor conocido como Augusto el Mejor y primer emperador de Roma. El heredero de Julio César, Cayo Octavio Turino, nació en septiembre del año 63 a.C. y solo era un adolescente cuando en la Polonia de Iliria recibió nefastas noticias. El dictador Julio César, su tío, abuelo y padre adoptivo, había sido asesinado. Esta muerte le cambiaría la vida, pues con ella recibiría una herencia inimaginable. Su madre Asia le ruega que no se involucre en la peligrosa vida política romana, por lo que no le escucha y decide embarcarse a Roma, al encuentro con su destino. Al llegar, la ciudad estaba bajo las órdenes de otro hombre. En este caso era Marco Antonio, un viejo aliado de su padre, que ambicionaba una cuota de poder ser el nuevo César. Para impedir que esto ocurriera, el Senado idea una inteligente pero perverso plan. Octavio sería la figura pública de Roma. No tendría poder quienes gobernarían, sino que serían los senadores. Con esta confabulación, el Senado impediría que el ambicioso Marco Antonio reinara en la República imponiendo una orden. Tiránico, sin embargo, el plan de los senadores era más logre o el gran ordenador filosófico hicieron que habrían dicho refiriéndose a Octavio: le alabaremos, le rendiremos honores y nos desharemos de él. Por lo tanto, Asia no se había equivocado. La política romana era peligrosa. Octavio terminaría aceptando la herencia de su tío, abuelo, y cambiaría su nombre a Cayo Julio César Octaviano. Pero en Roma lo conocerían como Octavio. Mientras tanto, Marco Antonio seguía siendo una amenaza para la moribunda república. Para librarse de él, el Senado lanza una ofensiva militar en su contra, liderada por Octavio, quien dirige a sus legiones hacia el norte de Italia. En su búsqueda, Marco Antonio pierde las dos batallas contra Octavio, pero logra esperar ileso. En Roma celebran al creer haberse deshecho de un peligroso enemigo y haber salvado la república, pero nunca advirtieron la inteligencia y ambición de poder del hijo adoptivo de César, la purga romana y el fin de la república. Con solo 19 años, un triunfador enemigo, para sorpresa de todo, exigió al Senado que le hicieran cónsul, una petición que los senadores no tuvieran más remedio que aceptar, pues que había que cumplir su deseo por el diálogo o las armas. De otra manera, Octavio había burlado aquel plan de los magistrados. El Senado ya no podría librarse de él. El joven cónsul necesitaba un poderoso aliado, alguien con influencias para consolidar su poder, y no dudó en recurrir a su antiguo enemigo, Marco Antonio, con el que después de todo tenía en común las ganas de vengar la muerte de Julio César. Octavio y Marco Antonio, pues ellos formaron un triunvirato con el comandante de las legiones de las Galias. Marco Emilio le pidió con quien dividieron el imperio para eliminar a la adopción. De esta manera, en el año 43 a.C., estos tres hombres tomarían el control de Roma, comenzando con una despiadada purga que sacrificaría el fin de la República Romana. Con el segundo triunvirato terminarían asesinados brutalmente. Hubo obligados a exilio con 300 senadores y opositores. Cicerón fue uno de ellos. Marco Antonio no perdería la oportunidad de deshacerse de ese antiguo enemigo que años antes había emprendido una campaña de descrédito en su contra. Pase así, hicieron ser un viejo aliado suyo a Octavio. No le importó esta deprimente. El nuevo cónsul le mostraría una imagen colorida e impiedosa, un lado vengativo que aún los historiadores
condenaban un año antes, en el 42 a.C., y dejando le pidió en Roma. Octavio y Marco Antonio libraron 2 batallas contra los principales conspiradores y responsables de la muerte de Julio César: Marco Junio Bruto y Sacio Longino, a quienes finalmente derrotaron en sangrientas líderes libradas en Filipos, antigua ciudad de Macedonia. No pasó mucho tiempo para que el débil Lépido fuera del triunvirato, dejando actuar a Marco Antonio al frente de una partida de Roma y en las puertas de una gran batalla por el dominio total del imperio. Marco Antonio tomó su parte las ricas provincias orientales, mientras que Octavio se quedó con el resto de la ciudad. Pero la paz entre ambos no sería celebrada por mucho tiempo, pues su enfrentamiento por el control absoluto de la capital era inminente. Cleopatra, la hermosa reina que trajo desgracia a tiempo de una tensa paz entre Marco Antonio y Octavio, surgió la figura de una hermosa mujer. Una reina insospechadamente sería la ruina de uno de ellos. Cleopatra, la soberana de Egipto. Marco Antonio se enamoró de ella y dejó a la hermana de Octavio, que era Octaviana, con lo que había contraído matrimonio. La reina de Egipto veía en él nuevo líder de Roma y le sedujo con el mismo encanto que años antes usó con Julio César. En cambio, Marco Antonio veía en ella, en su fortuna, una manera de mantener controlado a Octavio, quien a poco consolidaba su poder en Roma. Sin divorciarse, Antonio deja a su mujer y se casa con Cleopatra, una ambiciosa unión que solo le traería desgracias, amparado por el poder y riquezas. De su mujer llegó a declarar que Césario, el hijo legítimo de ella, y Julio César era el legítimo heredero de difunto dictado. Tal ofensa como exacerbó la delicada, aunque ya tenía con Octavio el profesor de historia antigua en la Universidad Cambridge. Considera Octavio que propició que el Senado se pusiera de su lado, así que esto provocó que Octavio aprovechara la oportunidad para desmoronar la figura política de Marco Antonio, y lo hizo brollamente proclamando: ¿quién sería capaz de mantener las lágrimas al ver lo que ha sido el comportamiento de Antonio? Ha abandonado su tradicional forma de vida para adoptar unas barbaridades, costumbres extranjeras, que se ha dejado su honor. A cada uno de sus compatriotas, a sus leyes, a los dioses de sus padres, la locura lo ha cegado. Creo que esa maldita mujer lo ha embrujado. Nadie debería de seguir considerando un romano, sino un egipcio. Marco Antonio pidió mucho, no solo eliminando de la escena política romana, sino que también perdió el apoyo de la mayoría de los senadores, que desde entonces se aliarían con su enemigo. Su estrepitoso final estaba cerca de la guerra de Octavio. Era inevitable. La bata de Accio, el 2 de septiembre del 31 a.C., el Senado romano declara la guerra contra Marco Antonio y Cleopatra, terminando así la batalla dialéctica y comenzando el enfrentamiento con las armas. Octavio construyó una flota, reinó sus tropas y tras orar a Apolo Sardo para confrontar a su antiguo enemigo, delegando el mando de su ejército al general Marco Agripa. Octavio estaba al frente de los italianos, con el apoyo del Senado y los dioses. En el otro bando estaba a Marco Antonio, respaldado por una gran riqueza de potentes armas.
y sus más preciados que, o padre, quien le proveía el respaldo por una gran riqueza de Accio. Esta occidental de Grecia, sus fuerzas y las de su mujer cayeron derrotadas sin haber qué hacer. Marco Antonio regresó perdido a Egipto, donde suicidaría, mientras que Cleopatra se acercó a Octavio e intentó salvarse al apelar su romance con Julio César, pero de nada sirvió. Arruinada y humillada, también se suicidaría al dejarse morder por una serpiente. Poco después, Octavio ordenó el ahorcamiento de Césario, que mandó a ejecutar al hijo de Antonio al considerarlo una potencial amenaza. Con la victoria en la batalla de Accio, Roma se apoderó de Egipto y todas sus riquezas. La época más próspera del imperio estaba por empezar, la Pax Romana. Octavio regresó a Roma. Era un hombre de 33 años, curtido en la guerra y que había demostrado su paciencia para manejar los hilos de la capital del imperio. Ahora, con el ejército a sus pies, sedució por reglas con el pueblo de su lado y sobre todo con el incentivo de vivir en paz. Tenía todo a su favor para gobernar. Una de las razones por las que Octavio es considerado el mejor emperador romano fue porque halló el equilibrio entre aquellos que no querían dictaduras, es decir, monarquías y miembros. Los romanos creyeron que con él se respetaban las estructuras republicanas, pero paradójicamente al mismo tiempo era el único al mando. Octavio se ofreció a delegar todo el poder al Senado, pero éste se negó. Por ello adoptó el título de príncipe, el primero entre iguales, uno que le evitó cargar el peso de ser visto como dictador. Pero aún así seguía acumulando el poder absoluto, con una Roma enriquecida, pacífica y próspera. Comenzaría la etapa conocida como la Pax Romana, con la que Octavio ganaría su bien merecida fama con el mejor emperador romano. Octavio el Constructor encontró a Roma como una ciudad de ladrillo y la dejé de mármol, dijo antes de morir. Y no se equivocó. En poco tiempo ha nombrado por el Senado como Augusto el Venerado Restaurador 82 templos y repara antiguas estructuras del imperio. Amplió y también limpió el río Tíber. Mejoró las reservas de agua y creó un cuerpo de bomberos. Bajo su mando se construyeron nuevos acueductos. Fueron levantadas las primeras ternas públicas. Se modificaron teatros, un anfiteatro y una biblioteca pública. En el marco de la Pax Romana, el imperio ganó nuevos pueblos, carreteras y puentes. El comercio prosperó y floreció la agrícola. Augusto no escatimó recursos para transformar a Roma, sino que la llenó de bellos jardines, templos, edificios para espectáculos y pórticos. Bajo su tutela la ciudad gozó de una prosperidad sin precedentes. Había dinero proveniente de los impuestos que llegaban de todas partes y con la paz que se vivía, la capital del imperio también se eligió como la capital del mundo. El campo de Marte y el foro romano también fueron transformados una admirable programa de conmemoración. Seguidamente, como una ambiciosa campaña de construcción y reformas urbanísticas que cambiarían a Roma para siempre.
junto al gran Augusto con Roma encaminada en una ciudad de justicia y paz. Augusto no demoró en imponer su omnipresencia. Ordenó levantar imágenes de su persona en cada rincón del imperio. Bustos, monedas, estatuas y joyas. Tenía su imagen como una idealidad y pronto éstas llegarían a España, Grecia, Judea y las Galias. Cuando su popularidad parecía no tener límites, su nombre se hizo aún más inmortal. Asimismo, su nombre se hizo aún más inmortal. Uno de los meses del año recibió su nombre, el cual es agosto. El poeta Horacio proclamó sobre Augusto y le dijo: tú eres, oh César, ha devuelto a las granjas sus abundantes cosechas, ha erradicado el crimen y ha devuelto las tradiciones que dieron su grandeza al mundo latino y a los hombres italianos. La fama y la majestuosidad de tus dominios se ha extendido desde la cama occidental del sol hasta donde amanece. Entonces, Roma no solo gozó de paz, justicia y urbanismo. En el año 18 a.C., Augusto comenzó una campaña moral para recuperar los valores familiares de la tradición romana, castigo el adulterio y divorciarse dejó de ser un mero. Sin embargo, para algunos historiadores, este afán de moralidad era una insultante hipocresía. Kay, el profesor de la historia antigua de la Universidad Cambridge, afirmó que Augusto era conocido por su promiscuidad y que mientras más viejo se veía, más le gustaba estar con jovencitas. Ahora bien, inicio de la dinastía imperial romana. Augusto tenía todo, pero no lo más importante, que era un hijo varón. Como todo emperador, anhelaba un sucesor varón para descansar en él todos sus logros y comenzar una dinastía que perpetúa a su poder. Pero su desgracia, su esposa Livia no le dio hijos y debía conformarse con Julia, la hija que tuvo de su unión con Escribonia. Augusto casó con varios hombres, procurando tener nietos. Uno de ellos fue el general Agripe, con el que su hija tuvo 5 hijos. De estos 5, tuvo 3 varones, convencido que le sucedería. Augusto adoptó a 2 de ellos, el cual fueron Cayo y Lucio. Pero nuevamente la desgracia lo acompañaría. Ambos murieron jóvenes, sin ser una decisión de su mayor agrado. El líder indiscutiblemente de Roma terminaría dejando el imperio en manos de su hijastro, Tiberio, hijo de Livia, con el que finalmente se establecería una dinastía imperial. Muerte de Augusto. Con 66 años, Augusto estaba desesperado. Hacía mucho que su salud sufría, y con el paso del tiempo esto no cambió. Augusto caería enfermo en el año 14 después de Cristo. Sabiendo la proximidad de sus últimas horas, convocó a su familia y a un consejero. En la reflexiva tranquilidad de su aposento, dijo: ya que he cumplido con creces mi parte, aplaudidme todos. Despedirse de este estrado con una ovación, a diferencia de la mayoría de sus sucesores. Murió en compañía de su esposa. Tenía 76 años. Poco después de su muerte se le declaró Dios. Augusto fue uno de los grandes genios administrativos de la historia, de gigantesca obra de georganización que llevó a cabo en todos los campos de la vida romana, y en todo el tiempo no solo transformó la decadente república de un nuevo régimen monárquico con muchos siglos de vida por delante, sino también creó una paz romana duradera basada en comunicaciones fáciles y comercio
y comercio floreciente. La Pax Romana aseguró la supervivencia eventual y transmisión de la herencia clásica griega romana. Por igual, proporciona los medios para la difusión del judaísmo y el cristianismo, aunque su régimen era una autocracia. Augusto, siendo un maestro discreto e imaginativo de la propaganda, supo encubrirla en formas que satisfaría a una generación desgastada por la guerra. La visión convencional de su carácter distingue entre su crueldad en los primeros años y a su apacibilidad de la vida posterior, pero no hubo tanta necesidad de crueldad más adelante, y cuando fue necesario todavía estaba listo para ampliar las obras maestras arquitectónicas que se elevaron bajo su dominio. Aún guardan su dominio, grandeza monumental y pureza clásica en la Roma de hoy, como los restos del teatro de Marcelo y del enorme monumento Foro de Augusto, culminando en el templo de Marte. El vengador Augusto combinó estatuamente el poder militar, la conformación de instituciones y la creación de leyes para convertirse en el único gobernante en todopoderoso de Roma. Sabiamente sentó las bases de la Pax Romana, periodo de la cual la historia que iniciaría 200 años de prosperidad para su pueblo romano, ya que fue más grande con Augusto que con ningún otro emperador, como una vez dijo: restauré, completé y construí. Muchas gracias. El 16 de noviembre del año 42 a.C., Tiberio Claudio Nerón y su esposa Livia Drusila dieron la bienvenida al nacimiento de un hijo, quien fue nombrado Tiberio Julio César. La familia se vio obligada a vivir en el exilio por las opiniones anti-Augusto del padre de Tiberio. Su niñez estuvo llena de dificultades, ya que Tiberio Nerón y su madre los llevaron a donde quiera que fueran en su huida de Augusto. Cuando Tiberio tenía 4 años, sus padres se divorciaron y su madre fijó la mirada en un nuevo esposo y padre para su hijo. ¿Y quién mejor que el alguna vez enemigo de su ex esposo? En el año 39 a.C., Livia cumple su deseo al casarse con Augusto. Livia estaba embarazada de Druso. El matrimonio tenía una gran oportunidad para Tiberio, para estar en línea para una posible sucesión al trono. Pero al momento del matrimonio, Tiberio no era ni el favorito de Augusto ni el siguiente en línea. Augusto había preparado a sus 2 nietos, Cayo César y Lucio César, hijos de su problemática hija Julia. Tiberio condujo los ejércitos romanos a Armenia e hizo posible la recuperación de las banderas romanas de los partos. Su hermano Druso fue conocido por salir victorioso de las batallas y se estima que podría haber sido capaz de conquistar Germania. Sin embargo, murió cuando su caballo tropezó y él fue arrojado al suelo. Tiberio tomó el lugar de Druso y repitió las hazañas de su hermano al mantener controlados a los germanos y guiar eficientemente al ejército. Livia quería que su hijo Tiberio sucediera a Augusto. Livia convenció a Augusto, ya que Tiberio era muy capaz. Para una sucesión al trono, Tiberio fue obligado por Augusto a divorciarse de su amada y embarazada esposa Vipsania Agripa, hija del almirante Agripa, y fue obligado a casarse con Julia, quien no era de buena reputación, ya que se le describía como una mujer frívola e inmoral, amante del placer. Tiberio detestaba a Julia.
Por tal razón, Tiberio se autoexilió en la isla de Rodas. Esto molestó a Augusto, ya que Tiberio dejó sus labores militares y se alejó de su hija Julia, lo que para él era un insulto. Cuando Tiberio quiso volver después de 15 años, Augusto no quería permitirlo. Sin embargo, aceptó, pero a Tiberio no se le permitió tomar decisiones sobre el Estado, hasta que fue necesario aplastar una rebelión donde él salió victorioso. Cuando Augusto tenía más de 70 años, llegó el momento de elegir al sucesor. Tenía 5 nietos. 2, que eran los mayores, ya habían muerto, el menor era un demente y las otras 2 eran mujeres. Una llamada Julia, que al igual que su madre era amante del placer y también fue exiliada. Y la otra era Agripina. Al ver esta situación, Augusto se vio obligado a adoptar a su hijastro. Cabe recalcar que Tiberio tenía alrededor de 40 años. Tiberio era miembro de la familia aristocrática Claudia por parte de su padre biológico y era miembro de la familia aristocrática Julia por parte de su padre adoptivo. En el año 14 después de Cristo, Augusto murió, dejándole el cargo a Tiberio para el nuevo emperador del Imperio Romano. Sus primeros años como emperador estuvieron bien. Se rehuyó de la pomposidad que siguió a su ascensión, respetando la autoridad del Senado. Hablaba fluidamente griego, tenía una naturaleza peculiar. Era conocido como un avaro por algunos y modesto por otros. Comenzó, pero nunca terminó muchos proyectos de obras públicas. Fueron terminados más tarde por Calígula. En su mente, su ascensión al trono imperial estaba amenazado por Germánico. Germánico era hijo adoptivo de Tiberio por solicitud de Augusto. Germánico silenció a muchos opositores abiertos a Tiberio y expresó su apoyo al nuevo emperador. Cuando Germánico repentinamente murió por una enfermedad corta, en el año 18 después de Cristo, su viuda, Agripina la Mayor, regresó a Roma, creyendo que Tiberio le había ordenado a Cneo Pisón, antiguo emperador de Siria, asesinar a Germánico, ya que el joven general fue responsable de la destitución de Cneo Pisón como emperador. Pisón fue llamado a Roma para contestar todas las acusaciones en su contra. Pero a pesar de apelar al emperador, fue obligado a suicidarse. Agripina también quería que sus hijos estuvieran en la línea de sucesión al trono, quienes eran Nerón César, Druso César y Cayo Julio César Calígula. Sin embargo, Druso fue muerto por hambre, Nerón fue asesinado y la misma Agripina fue exiliada y muerta por hambre. Solo quedaron Calígula y sus hermanas, quienes se miraban indefensos, así que se fueron a vivir con Tiberio a Capri. La muerte de Germánico provocó un cambio en la personalidad de Tiberio. Se volvió cada vez más cruel. Los esclavos eran torturados para hacerlos testificar contra sus propios dueños. Tiberio a menudo pretendía compadecer a aquellas pobres almas a las que castigaba, mientras guardaba rencor contra aquellos a quienes perdonaba.
Tiberio realizó muchas otras malas acciones bajo el pretexto de reformar la moral pública. Pero en realidad fue para gratificar su lujuria de ver a la gente sufrir conforme pasaba el tiempo. Tiberio empezó a depender más y más del consejo de Sejano, visto por muchos como despiadado y ambicioso. Hasta Sejano empezó a verse a sí mismo como el nuevo emperador, hasta que cometió un error. El hijo de Tiberio con Vipsania, Druso Julio César, estaba casado con una mujer llamada Livila. Sejano, quien veía a Druso como un rival, empezó a tener una aventura con su esposa. Eventualmente esto llevó a la muerte de Druso en el año 23 después de Cristo por envenenamiento. Por insistencia de Livila, Sejano se divorció de su esposa y abandonó a sus hijos. La pareja apeló a Tiberio en el año 25 después de Cristo para poder casarse. Pero Tiberio rechazó la propuesta. Para este tiempo, Sejano ya había incrementado la guardia pretoriana a una fuerza incomparable de 12,000 hombres. Después se embarcó en una serie de juicios de traición para eliminar cualquier posible oposición. Muchos romanos vivieron con miedo. En el año 31, sin permiso, la pareja anunció su compromiso. La madre de Livila, Antonia Menor, escribió al emperador y le informó de la intención de asesinarlos a él y al joven Calígula. Tiberio apresuró a Roma y compareció ante el Senado. El Senado llamó a Sejano bajo falsos pretextos y fue forzado a responder las acusaciones. Con poco debate se declaró culpable y condenado a muerte. Sus restos fueron arrojados a los perros y sus hijos y seguidores fueron ejecutados, mientras que Livila fue muerta por hambre bajo la atenta mirada de su propia madre. En los últimos años del reinado de Tiberio, este ya se había vuelto más paranoico e impulsivo y se volvió un poco más solitario. Vivía en Capri y el 16 de marzo del año 37 después de Cristo, Tiberio murió en las manos del prefecto de la guardia pretoriana, Nervio Sutorio Macrón, con la ayuda de Calígula. Macrón y el pueblo gritaron al Tíber con Tiberio. Buen día, mi nombre es Fernando Eliezer José Florian García. Soy de la sección C del grupo número 1, el cual está destinado a hablar sobre la dinastía Julio-Claudia, de la cual pertenece el emperador del cual voy a hablar hoy yo. El emperador es Calígula, Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula. Cayo Julio César Augusto Germánico nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo en Anzo, Italia. Su madre era Agripina la Mayor, su padre era Germánico. Germánico era un militar romano de alto rango. Germánico se la pasaba en Germania. Durante la infancia de Calígula estuvo siempre junto a su padre. Esto quiere decir de que se mantenía en los campamentos militares. Mientras Calígula era un niño pequeño, hubo una vez de que lo vistieron como soldado romano y esto hizo de que le pusieran la ropa, o sea, le pusieron una pechera, unas botas y querían hacer de que se viera como un militar romano. Esto entre los que estaban ahí causó mucho revuelo, ya que al ver a un niño muy pequeño con ropa como la de ellos, se dieron cuenta de que el niño tenía unas botas muy pequeñas.
y gracias a esto nació el apodo de Calígula. Le pusieron Calígula por las botas pequeñas. Calígula es un diminutivo de cáliga, que significa botas pequeñas, sandalias pequeñas o botitas. Este era un apodo que según algunos investigadores no le gustaba a Calígula, ya que no le parecía correcto de que lo llamaran de esa manera. Mientras que en uno de los viajes de Germánico lo mandan a Siria, es envenenado. Algunos investigadores dicen que fue por Tiberio, ya que en este tiempo Tiberio estaba muy envuelto en dramas que él mismo se creó. O sea, él estaba creyendo que tenía muchos enemigos, estaba delirando, pensaba de que uno de sus mejores militares era su enemigo, ya que el Germánico se veía como un sucesor de Tiberio. O sea, cuando por todos las personas de alto rango de Roma sabían que después de Tiberio seguía Germánico, ya que había demostrado un gran desempeño. Esto hizo de que Tiberio tomara la decisión de acabar con la vida de Germánico. Germánico murió envenenado. Esto hizo de que Calígula, su madre y sus hermanos regresaran a vivir a Roma. Al regresar a vivir a Roma, la madre de Calígula, Agripina, empezó a esparcir el rumor de que Tiberio había mandado a matar a su esposo, a Germánico. Esto hizo de que Germánico se enojara tanto que desterró a Agripina la Mayor, a Druso y Nerón César, los dos hermanos de Calígula, de Roma. Esto hizo de que los sacó, o sea, los expulsó de Roma. Ellos murieron en una isla. Según algunos investigadores, la mamá de Calígula murió de hambre y los otros dos hermanos empezaron a comer a la mamá. Esto hizo de que no podían morir, y ya para terminar con la vida de los hermanos, Tiberio los mandó a ahogar. Mientras que Calígula y sus hermanas fueron como que tomados ahí mismo en Roma. O sea, los dejaron en Roma, pero los tuvieron como que aprisionados. Después de esto, cuando Calígula cumple los 19 años, es elegido por Tiberio, ya que Tiberio gobernaba Roma, pero no la gobernaba desde Roma. O sea, él estaba en una isla llamada Capri. Esto hizo de que Tiberio llame a Calígula. Cuando Calígula cumple los 19 años, es llamado a la Villa de Jovis, donde era que vivía Tiberio. Calígula llega a la Villa de Jovis y se da cuenta. Tiberio muere a los 78 años, luego de que Calígula llegara con él, ya que se sentía muy solo y sentía que no tenía un sucesor, ya que su hijo Tiberio el joven había muerto unos años antes, y su nieto Tiberio Gemelo era muy pequeño para gobernar. Esto no hubo impedimento para que Calígula llegara al poder, solamente de que en el testamento estaba escrito que el poder debía ser compartido. Calígula pensó de que no iba a tener ningún impedimento, pero ese era uno. Pero la Guardia Pretoriana y el Senado no estaban de acuerdo con esto. Macrón era uno de los jefes más altos de la Guardia Pretoriana. Él fue el que trató de invalidar el testamento de Tiberio ante el Senado, y el Senado aceptó esto, ya que ellos no querían nada que viniera de Tiberio ya. Fue un emperador que había abandonado Roma. Mientras estuvo en su reinado, él nunca estuvo en Roma. A los 11 años estuvo en la isla de Capri, donde él muere. Esto hizo de que se invalidara el testamento. Calígula llega al poder a los 24 años.
Calígula, los primeros meses de Calígula siendo emperador fueron muy buenos según algunos historiadores. Calígula al subir al trono nombró a su tío Claudio, que ya era una persona de tenía mucha edad ya, o sea, ya estaba algo grande, tenía 50 años y nunca había tenido un puesto alto en el gobierno en Roma. Lo nombra cónsul. Después de esto empieza a crear calzadas, acueductos y revive la tradición de las peleas de gladiadores. Esto hace de que Roma se sienta un poco más, sienta un cambio, mientras que el anterior emperador hacía juicios por traición, vino Calígula y quemó todo lo que habían escrito, habían respondido los del Senado en esta clase de juicios. Esto hizo de que el pueblo se sintiera un poco más segura con Calígula, ya que Calígula era un emperador que sí no estaba ausente, o sea que sí estaba ahí, y esto hizo de que el gobierno de Calígula al inicio fuera un poco bueno. Todos los investigadores de Roma hablan de que cuando Calígula cae enfermo después de un año de ser emperador, es que empiezan a surgir las cosas malas que él hizo. Cuando Calígula cae enfermo, fue después de un año de su gobierno. Calígula cae enfermo y todos piensan de que es por una intoxicación de plomo, por beber vino, por una enfermedad de transmisión sexual, o que lo envenenaron. Cuando Calígula logra despertar de esta enfermedad, a los 3 meses, él se levanta con la única idea de que han intentado acabar con su vida. Cuando él piensa esto, empieza a buscar quiénes pueden ser los culpables, o sea, quiénes estaban en contra de él, y encuentra 2 supuestos culpables para él, el primero es Tiberio Gemelo y Macrón, los cuales los dos se podían beneficiar de la muerte del emperador. Al primero, a Tiberio Gemelo, lo inducen al suicidio, ya que ni el emperador puede mandar a matar a alguien de la familia real, mientras que a Macrón lo ejecutan. Su puesto en la guardia pretoriana es ocupado por Casio Querea. Después de esto, en la vida de Calígula sufre un golpe duro, ya que muere una de sus hermanas, muere Drusila, la cual era la hermana favorita, con la que se dice de que Calígula tenía una relación incestuosa. Después de esto, Marco Lépido, quien era el esposo de la finada Drusila, trata de que la ira de Calígula no sea en contra de él y de sus hermanas, de su hermana Livina y Agripina. Estos hacen un complot, o sea, se unen y hacen la conspiración de las 3 dagas, donde intentaban darle muerte al emperador romano. Calígula se da cuenta de esto y los manda al exilio. Manda al exilio a sus 2 hermanas, mientras que a Marco Lépido lo ejecuta. Esta fue una acción que tomó porque no quería de que nadie se diera cuenta de eso, o sea, de que lo iban a matar, de que hicieron una conspiración contra él. Durante estos 2 años, Calígula ya había acabado con casi toda su familia, solo le quedaba Claudio, ya que Claudio, con su puesto como un cónsul, siempre actuaba
así de manera incógnita, o sea, no se sabía qué era lo que estaba haciendo. En el gobierno de Calígula él empezó a construir muchas cosas, empezó a crear monumentos a su nombre, empezó a sentirse un dios él, empezó a que se le subió el reinado a la cabeza y él empezó a ser una persona diferente. Él empezó a construir barcos, construyó 2 barcos que los usaba para tener orgías en ellos, eran 2 fortalezas gigantes. Él se había acabado el dinero de Roma. Él había dejado las arcas de Roma en cero, o sea, Roma estaba en la quiebra. Esto hizo de que Calígula empezara a planear algo para poder ayudar a tener más dinero, o sea, para poder, porque él no quería renunciar, él quería seguir en el puesto y quería ver de qué manera conseguía dinero. Esto hizo de que rescatara de su antecesor, o sea, del que estuvo antes, los juicios por traición. En los juicios por traición se quedaban con los bienes de quien era culpado, y siempre eran personas del Senado, y los bienes quedaban a favor de Roma, o sea, quedaban a favor del emperador, o sea, de Roma. Esto hizo de que Calígula hiciera una purga, empezó a eliminar a un montón de senadores romanos, a personas de altos rangos. Esto hizo de que se soltara un caos en Roma. Ya ni con esto logró ponerle fin a la quiebra de Roma, lo que hizo de que él empezara a poner nuevos impuestos para cualquier cosa. Calígula empezó a impulsar nuevos impuestos hacia el pueblo romano. Esto hizo de que el único apoyo que había sostenido todavía era el del pueblo romano. Ni con esto logró que el pueblo romano dejara de apoyarlo. Gracias a esto de que el pueblo de Roma ya no apoyaba a Calígula, Calígula empezó a pelearse, porque Calígula en su mente nunca estuvo el de salirse del poder, o sea, dejar de ser un emperador romano. Calígula piensa de que una de las mejores formas para volverse a ganar el apoyo del pueblo romano es una campaña militar. La campaña militar es dirigida hacia Britania, ya que Britania fue uno de los lugares que ni Julio César pudo conquistar. La invasión hacia Britania fue un fracaso, no prosperó, pero Calígula se la ideó para tratar de hacer creer al Senado de que sí. Vistió a algunos de sus propios soldados de bárbaros de Britania, se robó algunas conchas del mar de Britania para poder decir de que sí estuvieron ahí, de que sí conquistaron, pero este teatro se le cayó a Calígula. El Senado no le creía. Esto hizo de que el Senado perdiera mucho más credibilidad en Calígula, el pueblo y todo. La muerte de Calígula fue en el año 31 después de Cristo, en uno de los pasadizos que lo conducían hacia un juego de los gladiadores. Fue cosido a puñaladas por Casio Querea, por la guardia pretoriana. Cuando Calígula fue asesinado, estaban presentes personas del Senado, la guardia pretoriana, su familia, hasta Claudio. Cuando Calígula muere, el pueblo romano cree que se va a regresar a la república, o sea, de que va a ser otra forma de gobierno, pero no se dieron cuenta que durante este tiempo el tío de Calígula, Claudio, fue ganándose a la guardia pretoriana y fue ascendido a nuevo emperador Claudio. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es
es Leslie Noelia Rivas Picú. Mi tema a tratar es del emperador, del cuarto emperador de esta dinastía, que es Claudio. El nombre completo de él es Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico. Él nació el 1 de agosto antes de Cristo del año 10. Bien, ahora vamos a hablar de sus padres. Su madre era Antonia la menor y su padre Druso el mayor. Druso era un jefe del ejército que fue asesinado. Bueno, cuentan las historias que su madre como que lo envenenó, y Claudio aún tenía como 1 año de edad cuando eso sucedió. Bien, el personaje de Claudio nos enseña muchas cosas, porque él tenía muchas discapacidades, por decirlo así, porque él le decían que era un tartamudo, que era un tonto, porque él sí era tartamudo, era también sordo, tenía un tics nervioso, y también a veces se le salía saliva así de la nada, y era cojo. Entonces siempre fue una burla así para todos, pero nunca pensaron que él iba a ser un gran emperador y uno de los mejores. La familia de él lo despreciaba por ser así como es. La madre le decía que era un aborto y que no lo quería, y cuando se burlaba de las personas o cuando quería hacer sentir mal a las personas, ella decía que eran peor que su hijo. También no fue querido por su abuela Livia. Livia, que era esposa de Augusto. Livia decía que no soportaba la presencia de Claudio, porque para poder comunicarse con su propio nieto, lo que hacía era escribirle cartas y no acercarse a él, porque para ella era muy insoportable estar a la par de él. Pero después Livia se quedó a cargo de Claudio. Bien, como les decía, que Claudio les daba mucho dolor en el estómago, eran demasiado, que una vez pensó en suicidarse, porque ya no soportaba. Aparte de eso, ya no soportaba lo que eran las burlas de todos y muchas cosas que él tenía que pasar. Cuando él tenía 14 años, a todos los jovencitos que ya tenían la misma edad o ya entre 16 o algo así, les daban lo que se dice la toga viril. Bien, pero a él no se la dieron podría ser por vergüenza o algo así. Lo que hicieron fue dárselas, pero hicieron algo oculto, ¿verdad? Se la dieron sin que nadie lo supiera. Y mucho después, cuando él ya estaba más jovencito, Tiberio llegó a ser emperador. Tiberio, que era tío de Claudio. Bien, entonces Claudio decidió pedirle un puesto, por decirlo así, político a Tiberio. Y bien, él le dijo que sí, y le dijo que le iba a dar el cargo de ser cónsul, ¿verdad? Y bueno, entonces después Claudio decidió pedirle otro cargo a él, pero le fue rechazado. Entonces, como él vio que ya su tío ya no le iba a dar ningún cargo,
lo que hizo fue dedicarse al estudio. Él tenía un profesor, por decirlo así, llamado Tito Livio, porque a Claudio le apasionaba lo que era historia, literatura, matemáticas, ortografía. Hasta llegó a escribir varias obras, una de ellas sobre la guerra civil en Roma, también los cartagineses, los fenicios, los etruscos, el tratado sobre el juego de los dados, autobiografía y también una historia de Roma, desde el principio de que el emperador Octavio Augusto empezó hasta a donde él estaba ahorita, ¿verdad? En ese año, por decirlo así. Después se nombró a Calígula como emperador. Bien, y entonces Calígula lo nombró a el senador. Calígula, como lo habló mi compañero, fue un hombre, más bien alguien que le hizo mucho daño a Roma, por decirlo así, porque hasta llegó al punto de nombrar senador a su caballo. Y también cómo podría él, ¿verdad?, nombrar a Claudio. Él lo hizo con forma de burla, porque siempre que Claudio hacía algo, él se burlaba de él y le decía que era un tonto, y más que todo lo tenía ahí para que él se divirtiera con él. La guardia pretoriana decide matar a Calígula y a todos los de la familia real, ¿verdad? Pero Claudio fue el único que no mataron. A él, en una historia que cuentan, que él estaba escondido detrás de unas cortinas y vino la guardia pretoriana y le dijo que saliera de donde estaba escondido y lo nombraron como emperador. Y para ellos era un emperador, aunque para muchos no era emperador, no, porque como lo tenían como tonto, para la guardia pretoriana ya lo era. Lo que el emperador Claudio hace, entonces empieza a hacer cosas buenas para mejorar Roma, ya que aunque tenía cuerpo imperfecto y tenía muchas incapacidades, él tenía una mente brillante porque se había dedicado al estudio mucho antes de que lo nombraran emperador. Bien, lo que decidió hacer como primer punto, él decidió decirle a los republicanos que él renunciaba a lo que es el de ser emperador. Y bueno, y esto hizo que se suprimiera otra guerra civil en contra de Roma. Bien, como segundo punto, les da a la guardia pretoriana como una herencia, por decirlo así. Le da 15,000 sestercios, que eran sestercios, eran unas monedas como de plata que valían mucho, ¿verdad? Para que se la pudieran repartir entre ellos. Y eso para ellos los hizo muy feliz, pues ellos dijeron que no se habían equivocado al nombrar como emperador a Claudio. Y como tercer punto, lo que hace en el año 43, se anima a querer conquistar más territorios, ¿verdad? Uno de ellos fue Libia,
la Tracia, provincia de Judea. Él era un gran líder, llegó a ser un gran líder respetado. Para Roma era como el gran esplendor, por decirlo así. Vamos a hablar sobre lo que es la familia. Según dicen que él tuvo 4 esposas. Las primeras 2, que es Plausia Orgulanila, Elia Petina, y la segunda Mesalina, la tercera, perdón, Mesalina, y la cuarta Agripina. Sobre la primera y la segunda casi no fue muy especial, por decirlo así, para él. En cambio, Mesalina, él se enamoró mucho de ella. Tuvieron 2 hijos. Tuvieron a su hija Octavia, que después ella se casa con Nerón, y también Británico. Mientras Claudio estaba haciendo las conquistas, estaba haciendo algo genial para Roma, Mesalina le era infiel, porque era una de las mujeres más, ¿cómo decirlo? Ella hasta llegó a prostituirse e hizo competencias con las prostitutas de Roma. Entonces, Claudio ya se había enterado de algunas cosas, pero él le tenía mucho amor y no la quería dejar. Le pasaba por alto todo lo que a él le contaban. Y Mesalina era una mujer que ambiciaba el poder que tenía Claudio, junto con Cayo Silio, que él era su amante, que también quería el poder de Claudio. Y ya después Claudio se cansó de tanto y se divorció de Mesalina. Y lo que hizo, Mesalina pensó que de tanto amor que él le tenía a ella, no le iba a hacer nada. Pero él la mandó a matar junto con su amante. Y entonces después Claudio se casó con Agripina, que era su sobrina, era hermana de Calígula. Agripina era también muy ambiciosa por el poder, por el puesto que Claudio tenía. Lo que quería ella era como ella ya tenía un hijo, que era Nerón, y ella quería que Claudio le diera el puesto a Nerón de emperador cuando ya él se muriera, ¿verdad? Pero el puesto lo iba a tener su hijo Británico. Pero fue tanto el amor que él también le tenía a Agripina. Entonces él decidió quitarle el rango a su hijo Británico y se lo dio a su hijo adoptivo Nerón. Bien, entonces él ya sabía más que todo que él lo que decía es que así como todos los emperadores que han muerto envenenados, a mí también me pueden envenenar. Y entonces Agripina, quien fue la responsable de la muerte de Claudio, igual lo mató así envenenado. Claudio tenía siempre ese cuidado de que no, siempre tenía a alguien que probara la comida primero y después ya la probaba él. Pero una vez
le hicieron su comida favorita y ahí le echaron veneno y entonces él murió. Y Agripina lo hizo con tal de que Claudio no cambiara de opinión y le quitara el rango que le había dado a su hijo adoptivo. Bien, Claudio entonces murió en el año 54 a los 64 años. Su reinado, más que todo, fueron de 13 años. Él era imperfecto, por decirlo así, en el sentido de su cuerpo, de todo lo que él padecía, pero él tenía una mente brillante y eso hizo que él llegara a ser uno de los mejores emperadores a pesar de sus problemas. Bien, eso ha sido todo y... Buen día, mi nombre es Oscar René Moscoso Escobar, soy estudiante de sección C, curso de Derecho Romano, integrante del grupo número 1. A mi grupo le tocó hablar sobre la dinastía Julia Claudia. A mí me tocó hablar sobre el emperador de esa última dinastía, el cual es el emperador Nerón. Así que empecemos. Su nombre era Lucio Domicio Enobarbo, hijo de Cneo Domicio Enobarbo y Agripina la Menor. Él se quedó huérfano a la edad de 3 años. Se dice que su padre era un asesino. También cuando fue el emperador Tiberio, valga la redundancia, también fue acusado de incesto, de adulterio y de traición, lo cual cuando murió el emperador Tiberio estos cargos fueron retirados y él pudo salir libre. Lamentablemente murió en el año 40 cuando Nerón solo tenía 3 años. Nerón quedó huérfano de padre a los 3 años y cuando eso estaba pasando también estaba de emperador el emperador Calígula. Calígula desterró a Agripina la Menor por descubrir que estaba confabulando en su contra. Y entonces fue ahí cuando Nerón se queda en manos de su tía, una tía paterna, la cual le da buena educación. Agripina regresó a Roma cuando Claudio, su tío, se hizo del trono. Ella se casó y enviudó varias veces antes de casarse con él. Pero luego Agripina hizo que Nerón fuera reconocido por Claudio. A pesar de que el emperador tenía un hijo biológico, y fue ahí cuando lo hicieron llamar Claudio Nerón. Nerón no tenía muchas probabilidades de llegar al trono, ya que él no tenía un antepasado que estuviera en el trono, mas sin embargo su mamá siempre se las ingenió y como siempre lograba conseguir lo que quería para lograr casarse con su tío Claudio y que Nerón fuera proclamado heredero a la corona. Mas sin embargo, se han de preguntar por qué Nerón es emperador y no británico. Pues esto es por la mayoría de edad. Nerón siempre fue mayor que británico y por eso es que cuando británico cumplió la mayoría de edad fue asesinado por supuestamente Nerón, pero es algo que yo les voy a explicar más adelante. Y así fue como llegó al reinado. Nerón fue emperador 13 años, desde el año 54 hasta el año 68. Fue el último emperador de la dinastía Julia Claudia. Nerón centró siempre sus intenciones en la diplomacia, en la poesía, en la cultura, mediante la construcción de diversos teatros y para apoyarse políticamente el emperador Claudio adoptó a Nerón en el año 50, pasando a llamarse Claudio Nerón César Druso. Nerón hizo las primeras apariciones públicas junto a su tío Claudio, que en ese entonces ya era su padrastro, y esto lo llevó a él a darse a conocer. Nerón fue proclamado adulto a la edad de 14 años y también fue nombrado procónsul en el Senado. Él hizo sus primeras apariciones públicas junto a su tío Claudio, también apareció en la moneda
del Imperio Romano. En el año 54 incluso empezaron los problemas con Agripina y los tutores de Nerón, porque Agripina quiso sentarse mientras su hijo parlamentaba con un delegado armenio, pero Séneca la detuvo en pos de evitar una escena escandalosa. A partir de ahí empezaron los disturbios entre los amigos de Nerón y su mamá. Ellos empezaban a ponerlo en contra y viceversa. Tal así que Nerón llegó a desterrar a su mamá del trono. Mandó a asesinar a su mamá. Incluso hubo muchas veces en las que él intentó quitarle la vida, pero es algo de los que también le platicaré yo más adelante. Con el tiempo se fue volviendo más poderoso y más fuerte Nerón, así liberándose de sus asesores y eliminando a sus rivales. Tal es el caso de Marco Antonio Palas, que eso sucedió en el año 55. Él era un aliado de Agripina para el tesoro de Agripina. Conforme pasó el tiempo, Nerón se fue convirtiendo en un emperador más poderoso. Tal así fue que fue eliminando y liberándose de sus asesores y rivales. Tal es el caso de Marco Antonio en el año 55, cuando lo depuso de su puesto en el tesoro por Agripina. También él junto a Sexto Burro fueron acusados por conspirar para la contra de Nerón. A su vez, Séneca fue acusado de mantener relaciones con Agripina y también de malversación de fondos, por lo cual fue desterrado de su cargo. Mas, sin embargo, él y Burro fueron absueltos de los cargos que se le impusieron y volvieron al trono, al imperio, para poder modelar otra vez el imperio de Nerón. En el año 58 empezó una relación con Popea Sabina, la esposa de su amigo y futuro emperador Mario. Al parecer no podía contraer matrimonio con ella, ya que su madre seguía viva y se seguiría oponiendo al matrimonio, ya que ella no quería otra mujer que no fuera para Nerón, que no fuera Octavia. Octavia era hija de Claudio y hermanastra de Nerón, fue su primera esposa. También se casó con ella por influencia de Agripina, porque ella no quería que los genes de otras familias entraran al Imperio Romano. Por eso es que Agripina siempre se opuso al matrimonio de Popea y de Nerón, porque ella siempre quería de que Claudia estuviera casada con Nerón. Mas, sin embargo, este se divorció y contrajo matrimonio con ella en el año 62, después de que su madre había sido asesinada. Mas, sin embargo, muchos dicen que él asesinó a su madre por querer casarse con Popea. No hay relatos que aseguren esto, otros dicen que fue por querer ella poner en el trono a Cayo Rubelio. Durante el transcurso de su reinado, él trató siempre de complacer a las clases bajas, tanto así que fue criticado muchas veces por eso también. También fue muy criticado Nerón porque se le conocía en Roma como un visitador de clubes y tabernas. En el año 55 Nerón empezó a aplicar más su papel administrativo, tanto así que fue cónsul 4 años. Entre el año 55 y 60 también su papel administrativo está muy corroborado como excelente. Mas, sin embargo, todo empezó después de la muerte de su esposa Popea, el cual él mismo asesinó por patadas al vientre. En el año 63 se presentaron las primeras crisis económicas por la guerra contra la Partia y la movilización de granos, la guerra con la que Nerón aportó parte de su dinero y también del tesoro para pagar la deuda y poder firmar posteriormente la paz contra los patrios. En el año 64 una nueva crisis azotó a Roma cuando se empezó a incendiar. Por lo tanto, Nerón dijo que todo el dinero
que sea necesario para volver a reconstruir Roma se iba a utilizar. Incluso él incrementó los impuestos a los ciudadanos de las provincias. ¿Qué hizo a Nerón volverse el emperador o uno de los emperadores más malvados y sangrientos de Roma? Pues a continuación se los estaré comentando. La primera, y creo que una de las más fuertes, fue la muerte de Británico, su hermanastro, el cual lo asesinó. Muchos dicen, y tampoco es lo que les había mencionado anteriormente, que muchos dicen de que en los relatos mencionan la muerte de Agripina por culpa de su hijo, por los celos con la esposa, con Popea. Mas sin embargo aquí hay otro paréntesis, por decirlo así. Agripina amenazó a Nerón con decirle a Británico de que fue él quien dio la orden de asesinar a Claudio, mas sin embargo todos dicen que fue Agripina. Número 2, también se le acusa de matar a su propia madre, Agripina. De hecho, fueron varios los intentos de muerte de Agripina, porque el primero fue envenenamiento, mas sin embargo a ella el oráculo ya le había advertido sobre que a su hijo al llegar al poder la iba a matar, entonces ella consumía pequeñas dosis de veneno, porque esa era la táctica más utilizada en la antigua Roma para matar gente. Luego en la segunda le dejó caer un muro de plomo falso, el cual a ella no le pasó nada. El tercer intento fue cuando ella viajaba en barco, le dejaron caer un muro de madera, el cual solo se lastimó el hombro y logró nadar a la orilla. Cuando Nerón se enteró de que ella había sobrevivido al tercer intento, contrató a 3 de sus hombres y los mandó a asesinar a su mamá. Cuando estaba con su mamá, cuando estaban los 3 hombres ya con su mamá, que la iban a asesinar, ella pidió de que la daga se la enterraran en el vientre en el que había nacido Nerón, y fue así como su mamá pues falleció. Número 3, se le acusa a Nerón de que él fue el que mandó a asesinar a Octavia. Se dice que la mandó a asesinar porque Nerón no soportaba de que ella fuera más popular y que la gente en Roma la quisiera más que a él. También se dice que todos, cuando Nerón la desterró, que se quiso casar con Popea, todos hicieron incluso manifestaciones adentro del templo romano por haber desterrado a Octavia, ¿verdad? Entonces eso fue lo que causó que él la volviera a traer. Luego se dice que él le envió una carta diciéndole de que se suicidara o que se tuviera las consecuencias, cosa a la que ella no hizo, y pues mandó a decapitarla con sus 3 hombres, los mismos que se dice que mataron a su mamá. La segunda muerte fue la de su esposa Popea, la cual se dice que él andaba muy borracho, muy borracho. Llegó a donde estaba Popea, la pateó en el vientre, causándole la muerte a él y a su hijo, que era el que estaba esperando de Nerón. También se le acusa a Nerón del incendio provocado en Roma en el 18 de julio del año 64, en el 10º año de su reinado. Se dice que Nerón andaba de vacaciones en su tierra natal cuando él fue avisado de su incendio en su natal Roma. Se hizo regresado a Roma con granos y con toda la gente que él andaba para ayudar a los pobladores, y al principio se dice que todos los pobladores estaban agradecidos con él y todos decían que qué gran emperador. Mas sin embargo después empezaron los rumores de que el emperador estaba vestido de traje de baile y tocaba lira mientras el incendio estaba empezando a arder, las llamas estaban empezando a arder. También se dice que Nerón después, por la obsesión y el amor que le tenía a Popea y por no poder superar la muerte de ella, incluso mandó a
a castrar a uno de sus esclavos que tenía mucho parecido con Popea, el cual se llamaba Esporo. Se dice que el matrimonio gay en la antigua Roma era prohibido, entonces él mandó a castrar a Esporo por el parecido que tenía con Popea. Incluso él lo cargaba ya después de haberlo capado cuando trajeron matrimonio, y a él lo cargaba con las vestimentas que vestían, valga la redundancia, a las emperatrices, en los mercados, en las reuniones como el Senado en la antigua Grecia. También se dice de que Nerón fue el primero en perseguir a los cristianos en Roma, porque se decía de que él dijo que los cristianos habían sido los culpables del fuego, del incendio en Roma. También otra de las cosas que se le atribuyen a él era atormentar a la gente con sus actuaciones de más de 5 horas artísticas, y nadie podía salir del teatro hasta que él terminara su obra. Incluso muchos fingían su muerte, otros se escapaban, otros miraban qué hacían, pero había muchas personas que no soportaban estar más de las 5 horas ahí. A finales del año 67 o principios del año 68, Julio Vindex, gobernador de la Galia, fue quien se rebeló contra la política fiscal de Nerón. Nerón mandó a Virginio Rufo, quien se fue a enfrentar con Julio Vindex, mas sin embargo Julio Vindex terminó suicidándose. Pero antes de eso él ya le había pedido apoyo a Galba, quien pues en ese entonces ya era enemigo público. Después de esto, Nerón había vuelto a recuperar el control militar, mas sin embargo esto fue utilizado en su contra en el año 68, cuando el Senado votó para que Galba fuera el nuevo emperador, y este mismo fue el que proclamó a Nerón como enemigo público, provocando que Nerón se fuera huyendo por la vía Salaria, pero ya con la mentalidad de suicidarse, ya que llevaba a su secretario, el cual fue el que supuestamente lo ayudó a suicidarse, y el cual dijo que las últimas palabras de Nerón demostraron su amor al arte, porque fueron: "Qué gran artista muere conmigo".